Bien, dígame por favor si se ve bien la pantalla. Sí, profe, se ve bien. Práctico 8. Bien, perfecto. Entonces este es el práctico que está habilitado ya en el campus, correspondiente al tema de turbinas, ¿sí? Turbinas hidráulicas. Vamos a hacer dos ejercicios. Este problema, digamos, este práctico solamente, digamos, tiene dos ejercicios, pues con la idea de que, bueno, podamos plasmar y practicar la parte teórica, que ya vimos, ya algo vimos, parte de esto, de las turbinas de acción, de la turbina Pelton, ¿sí? Vamos a tratar de practicar respecto de la turbina de reacción y sobre todo el segundo ejercicio apunta a que, digamos, tomemos conciencia de la importancia en este tipo de turbinas de reacción de lo que es el tubo difusor, ¿sí? La importancia que tiene y las pérdidas que se genera, el hecho de que si se llegara a quitar ese elemento, ¿no es cierto?, de la turbina en cuestión. Bien. Vamos a comenzar entonces con el problema número 1. Problema número 1. Vamos a poner por acá. Solución del TP. El problema 1 dice, una turbina de reacción, turbina de reacción, en la que se despreciarán las pérdidas, esto es muy importante tener en cuenta, la que se despreciarán las pérdidas, tiene las siguientes características y ahí me da unas características geométricas de la turbina. Lo vamos a anotar aquí en datos. ¿Qué anotamos? Que el número... ¿Se fue el audio? Sí. ¿Se fue el audio o soy yo solo? Se le fue el audio. Ah, bueno. Pensé que era yo.
¿Me escuchan ahí? Sí, ahí se te escucha bien. Sí, Ahí está, ahí volví. Bueno, sigue grabando. Vamos a compartir pantalla. Dante, ahí cuando se cortó quedaste como anfitrión. Confitrión, perfecto. Ahí vamos. Bien, habíamos quedado entonces anotando los datos del problema, ¿sí? Fíjense, luego de haber anotado los datos principales que me da el problema, quiero que prestemos atención a esto. ¿Estás compartiendo la pantalla, Martín? A ver, sí estaba compartiendo, profe. ahí vamos de nuevo, a ver. A ver, a ver. Sí, está. ¿Se ve ahí? Comparte, profe. Está, profe. Sí, ¿Se ve? profe. Se ve, bien. Perfecto. Quiero que presten atención a esto. A esta parte del enunciado. Fíjense. ¿Qué dice ahí? El agua sale del rodete sin componente periférica. ¿Sí? ¿A qué se referirá? Cuando nosotros hablamos en bomba de componente periférica, ¿qué otro nombre le damos a una componente periférica? ¿O cómo más? Cuando hacemos referencia al agua. ¿Se acuerdan de eso? Tangencial. No. Tangencial. Componente periférica o tangencial. ¿Sí? Son los dos nombres posibles para una de las componentes. Y fíjense acá. Aquí está haciendo referencia a C, a W o a U. ¿Habla de quién? ¿A quién se refiere? Eso verde que marqué. ¿De quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Del álave? ¿Del rotor de la turbina? ¿De quién está hablando? Acá lo tengo. ¿Qué dice ahí? De la velocidad del agua. Era de Ajá. profe, como entra. Ahí el compañero dijo, velocidad del agua. ¿Y cuál de todas ellas es? ¿La C, la U, la W? La C sub U. ¿Cuál es Sería. la importante? Ujú. Sí, Dante, adelante. Está bien, listo. Recuerden, C, ¿qué era? Era la velocidad absoluta del agua. ¿Sí? El agua, es decir, acá está haciendo referencia, como está hablando del agua, la velocidad absoluta la mido a través de C. Sale del rodete. Si sale del rodete, ¿por dónde entra? Digamos, en el caso de la turbina, ¿por el diámetro 1 o por el diámetro 2? Este es el diámetro en turbina. El agua ingresa ¿por dónde? Por el diámetro 1 y sale por el diámetro 2. Esto es a la inversa de la bomba. Entonces, ¿cuál es el diámetro de salida en la turbina? ¿Subíndice? Subíndice 2. 2. Subíndice 2. Por eso es de salida, subíndice 2. ¿Estamos hasta ahí? ¿Y qué más? ¿Y cuál de estas componentes? ¿Qué letra va a tener como subíndice en cuanto a componente periférico tangencial? La C sub U. C sub 2, U. Esa sería.
componente periférica o tangencial. Es la componente de C sub 2 en la dirección U. ¿Sí? ¿Y cuánto me dice que sale, que vale este C sub 2U según eso que marca en verde? 0. 0. Perfecto, bien. Eso es una característica particular de diseño de esta turbina, en donde el C sub 2U es igual a 0. ¿Sí? Si ustedes quieren, ya con esto ya tienen un dato más que importante. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a armar el triángulo de salida, ¿sí? Ya vamos a ver la particularidad que tiene. ¿Sí? Hasta ahora nos quedamos con esto. Que el dato que me da el problema en esto que acabo de marcar, que el C sub 2U por diseño de esta turbina es 0. Sigamos. ¿Qué me dice acá? El espesor de los álabes resta un 4% al área útil a la entrada del rodete. ¿Qué tengo que anotar con eso? ¿Qué significa eso? ¿Qué sería el tau? Exactamente. Si yo acá en la turbina, ¿se acuerdan? Hago lo que hacía para el caso de bomba. Y quisiera hacer la representación de lo que son los álabes de esta turbina. Estos, ¿sí? Estos espesores de la base van a restar, y luego si a eso yo lo desarrollo sobre el diámetro de 1, esto va a ser a la entrada, ¿no? Pi por D1, esto va a ser el ancho a la entrada, B1, lo mismo que en el caso de las bombas, ¿sí? Y acá van a estar todas obstruidas, el área bruta, digamos, va a estar obstruida, voy a tener un área neta, medido a través de ¿qué? De un coeficiente de obstrucción tau, igual que en el caso de las bombas, y acá se va a llamar a la entrada. Entonces, el tau sub 1, ¿cuánto va a valer ahí? ¿0.96? Exactamente, 0,96. Correcto. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Fíjense que hasta acá es muy similar al caso de lo que ya vimos en bomba, ¿no es cierto? Bien. Listo. Hasta ahí hemos entonces desmenuzado y hemos tratado de interpretar lo que se refiere al enunciado del problema. Fíjense, ¿qué me pide? Primero, salto neto o altura neta. Según lo que ya vimos con el ingeniero Simón en la teoría, esto hace referencia al H de la turbina. La altura puesta a disposición de la turbina. Después me pide que averigüe el beta 2. ¿Sí? Después, ¿cuánto vale D1 y D2 de esta turbina? Y por último, ¿cuánto vale la potencia desarrollada por la turbina? ¿Sí? Bien, arranquemos. Punto A. En el punto A me pide el H. Esto es salto neto o altura neta de la turbina. ¿Qué es el salto neto o la altura de la turbina? Si esto es el paredón de un dique, ¿sí? En donde ese paredón contiene un nivel de líquido determinado, ¿sí? Y yo tengo un conducto, ¿sí? Que sirve para alimentar ya sea una turbina vertical, puede ser, con las distintas partes que ya vamos a ver, ¿sí? Esto de acá, ¿sí? Es la altura H, ¿sí? Puesta a disposición por el dique, ¿sí? Esa es la altura neta de la turbina, la altura que pone a disposición el dique para alimentar esa turbina. Esa agua, no sé, ese fluido, es conducido por el canal de carga de la turbina, ¿sí? Y el agua, al recorrer ese conducto, ¿sí? ¿Qué pasa? Tiene una pérdida, ¿sí? Asociada, ¿sí? Como pérdidas
pérdidas externas sería, pero lo vamos a anotar así. Por ahora, pérdidas, ¿sí? Hasta llegar a la entrada de la turbina, ¿sí? En donde directamente en el órgano móvil de la turbina voy a intercambiar una energía HU, que va a ser altura útil o de Euler. ¿Cómo sería entonces en este caso la fórmula que me liga estos tres elementos? ¿Qué dicen ustedes? H igual a H sub U más H de esa de las pérdidas que dijo usted. H igual a HU más las H de pérdida, ¿no es cierto? O dicho de otra manera, la H, que es la que pone a disposición el dique, menos lo que pierde en el camino, es igual a lo que llega a intercambiar en el rodete. ¿Sí o no? ¿Lo ven a eso? Sí. Cualquiera de estas dos expresiones, de hecho, entonces son válidas para el caso de turbinas. Que si ustedes hacen la comparación, con bombas, yo siempre digo de que en el caso, las fórmulas entre bombas y turbinas son similares y trabajan a espejo. ¿Por qué a espejo? Porque si nosotros teníamos, vamos de nuevo, hagamos un rápido repaso. Si esta era una bomba, ¿no es cierto? El motor eléctrico de una bomba. ¿Sí? Tengo el eje del motor eléctrico, ¿no es cierto? En donde yo voy a venir, voy a conectar acá a la red de energía eléctrica, ¿no es cierto? A Don Edelar. Tengo el eje de la bomba, la parte hidráulica de la bomba, la tubería de aspiración y acá la tubería de impulsión. ¿Sí? Yo acá ¿para qué conecto una bomba? Para tomar energía, agua de un depósito inferior, que es la cisterna, ¿sí? Y a través de un HU, ¿sí? De una energía de Euler que me va a dar la bomba, ¿sí? Poder hacer, ¿sí? Que acá, al final, me entregue, ¿no es cierto? Una energía H. Siendo que en el camino, ¿qué va a tener? Pérdidas. Entonces, ¿cómo sería la fórmula en el caso de bombas? Díganme ustedes de estos tres elementos. Vendría a ser, esa era la de H sería H interna. HU menos. HU menos H de pérdida. ¿Están todos de acuerdo con el compañero? La energía con la que llega al final va a ser la energía intercambiada directamente en el rodete menos lo que va a perder en el camino. ¿Se ve? ¿Sí? Sí. Perdón, no te escuché. Sí, bro. Bien. Entonces quiero que comparen ustedes A y B. ¿Qué pasa con A y B? Que a uno se le suma lo que pierde en el camino y al otro se le resta, profe. Exactamente, exactamente. Entonces quiero que de alguna manera, un poco, si bien es cierto ustedes a la hora del parcial van a tener la posibilidad de disponer de la fórmula, pero quiero que de alguna manera rápidamente, en base a los conceptos, ustedes puedan ir deduciendo cada una de las fórmulas y haciendo una comparación entre lo que son las fórmulas de bombas y de turbinas. ¿Sí? Bien. Listo. Entonces, quiere decir que acá, ¿qué me está pidiendo? De nuevo, ¿cuánto es lo que pone a disposición el dique para esta turbina? Ni problema en consideración. ¿Sí? O sea que vamos a tomar la fórmula A. La repetimos por acá. La fórmula A de turbina que dice que H es igual al HU, ¿sí? Más las pérdidas. ¿Pero qué pasa con las pérdidas? Fíjense. Es cero. Por lo tanto, ¿qué me queda? H es Que igual a H, HU. exactamente, H es igual a HU para este problema en particular. Significa que yo para encontrar esto simplemente lo puedo hacer calculando este.
Ya que valía, ¿cuánto valía HU? De nuevo, ¿qué era HU? Era la energía directamente entregada o cedida por el fluido, ¿sí? En el rotor de la turbina. ¿Sí? ¿Cuánto valía? Había una fórmula para el caso de... U sub 1 por C sub 1. ¿Sí? Menos Menos U sub 2 por C sub 2 sobre G. U sobre G. Esta era para turbina, ¿no es cierto? ¿Cómo era para bombas? Así vamos escribiendo las similitudes, ¿no es cierto? La ecuación de Euler para bombas, ¿cómo era? Era similar, nada más que le pongo el espejo. ¿Cómo sería con el espejo? U sub 2 por C sub 2 menos U sub 1 por C sub 1. ¿Ven? Hagan de cuenta que este es el espejo, y la ven del otro lado la forma. Cómo se les cambia el signo. ¿Sí? Bien. Listo, esta es mi fórmula. O sea que yo calculando el HU, yo voy a poder calcular directamente lo que me pide a través de saber que las pérdidas son igual a 0. ¿Estamos? ¿Qué pasa con esta fórmula en particular? ¿Qué pasa con este? Se anula ¿A qué hace porque C referencia? sub 2 era 0. A ver, venimos acá. ¿Se acuerdan esto que dedujimos acá del enunciado? Que por diseño C sub 2U es 0. Exactamente. Por diseño de esta turbina, el C sub 2U vale 0. Por lo tanto, me anula esta parte. Y me queda que el HU de esta turbina en particular simplemente vale U sub 1, C sub 1U sobre G. ¿Tengo el U sub 1 en el listado de datos? Me fijo. No lo tengo en forma directa. Tengo el otro elemento, el C sub 1U, no lo tengo en forma directa. Por lo tanto, ¿qué tengo que hacer? U sub 1 lo calculo con la fórmula y el otro con el triángulo de entrada. Ajá. Triángulo de entrada, sí. Correcto, Mariela. ¿Cómo sería entonces la fórmula para calcular el U sub 1? Era Ese la era el fórmula... pi por diámetro Ajá. 1 por n sobre Sí. 60. Correcto, muy bien. Pi por D1 por N sobre 60. Pi constante. ¿D1 lo tengo? Ajá. Interesante. ¿Qué pasa? ¿Lo tengo en forma directa D1? No lo tiene que sacar. No lo tengo. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Sí tengo una relación acá. Cuando tenga relaciones así, sea para el caso de bombas o turbinas, ¿qué me conviene plantear? Me conviene plantear lo siguiente. Fíjense. U sub 2 va a ser igual a ¿qué? Pi por D2N sobre 60. ¿Sí? Como yo tengo la relación D1 sobre D2, ¿qué me conviene hacer en este caso? Me conviene hacer, a partir de estas dos fórmulas, hacer U sub 1, la relación U sub 1 sobre U sub 2, ¿a qué va a ser igual? Pi por D1 N 60, pi D2 N sobre 60. Pi con pi, 60 con 60, y N es lo mismo, ¿sí? Igual a que a D1 sobre D2. ¿Y cuánto vale D1 sobre D2? Y vale 2 a 1 la relación. ¿No? Porque valía 0,5, ¿se acuerdan? Lo pusimos por acá. D2 sobre D1 vale 0,5. ¿Sí? ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? No, profe. Bien. Vamos bien, profe. Fíjense que hasta acá el tratamiento que le venimos dando es prácticamente muy similar, ¿no es cierto?, a lo que es, de bombas, ¿no es cierto? Bien. ¿Qué nos queda hacer para terminar de resolver esta parte de acá? Fíjense. Vamos a tratar de construir lo que es el triángulo de entrada y de paso el triángulo de salida, ya que estamos para ejercitar un poco. Así como nosotros decíamos que en el caso de las fórmulas que vamos a utilizar en turbina, las trabajamos a espejo respecto de bomba, algo similar, y no es porque esté escrito en el libro,
ni porque, digamos, sino porque es una sana práctica que se me ocurre a mí, particularmente que ustedes la adopten, ¿no es cierto?, para diferenciar el tratamiento que le van a dar al caso de resolución de bombas y turbina. Es decir, si nosotros hemos dicho que, ¿qué hacíamos nosotros cuando dibujábamos, queríamos dibujar el triángulo de entrada de una bomba? ¿Qué era lo primero que hacíamos? ¿Se acuerdan? Dibujábamos U sub 1. Primero era U sub 1, ¿no es cierto? Lo vamos a dibujar acá abajo. Nosotros dibujamos U sub 1. Después, ¿qué decíamos? Dibujamos, vamos a hacer en forma genérica, ¿no es cierto? Vamos a dibujar en forma genérica. En forma genérica y decíamos C sub 1 y completábamos el triángulo con un vector W1. ¿Se acuerdan? Y acá decíamos alfa y acá decíamos beta. Con subíndice 1, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan de eso? Sí. Bueno, en el caso de turbina, vamos a adoptar como sana costumbre, fíjense que esto, si estuviera yo dibujando en el plano complejo, yo diría que a un triángulo de bomba lo voy a dibujar en un primer cuadrante, ¿sí? Mientras que en el caso de una turbina, lo vamos a dibujar en el cuarto cuadrante, ¿sí? Un poco para diferenciar y establecer de común acuerdo esto que decíamos de hacer todo a espejo, turbina respecto de bomba, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer va a ser un vector, igual que en el caso de bomba, un vector U sub 1 horizontal. Y como vamos a dibujar ahora en el cuarto cuadrante, ¿qué va a pasar ahora? Y yo voy a dibujar ahora un vector que va a ser C sub 1. De nuevo, esto que les digo de primer y cuarto cuadrante no está escrito en ningún lado, en el libro no sale, pero es un poco, digamos, una propuesta, una sugerencia que les hacemos, que le hago yo particularmente, a la hora de, cuando tengan representado un problema de bomba o turbina, lo puedan diferenciar un poco, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar este vector que acabo de dibujar? ¿Sería? C sub 1. C sub 1, correcto. ¿Sí? Vamos a hacer así para que ustedes lo vean. Entonces, si yo quisiera dibujar un triángulo, un genérico, va a ser así y va a ser así. Este se va a llamar alfa 1 y este va a llamar beta 1. ¿Sí? Eso sería un triángulo genérico de entrada de una turbina. ¿Sí? Bien, volvamos a la particularidad de este problema. Volvamos a esto de acá. ¿Qué me decía esta turbina? ¿Cómo fue construida geométricamente esta turbina? Me dice que esta turbina, bien, no, eso no, porque esto es subíndice 2, ya cuando hagamos el triángulo de salida y lo vamos a ver. Vamos acá. Aquí y acá. Estos dos datos de acá son referidos a la entrada, el triángulo de entrada. ¿Lo ven? ¿Por qué? Porque tiene subíndice 1. ¿Qué me dice de alfa 1? Que vale 10 grados. ¿Y qué pasa con beta 1? Y U y W son 90. Bien. A ver, entonces acá hay algo que tengo que modificar, ¿no es cierto? Claro, que ya un rectángulo. Ajá, ¿el rectángulo en dónde? Entre W. De uso uno bajaría y U sub. A ver, ¿estará bien lo que estoy dibujando? No, el omega va para abajo, profe. A ver, Y ahí sí está el Mariela. ángulo 90. ¿Aquí me decís, Mariela? No, la flechita del W no va para abajo. ¿Qué dicen los compañeros? Sí. Y ahí entre a donde tiene 1 y W1 es el ángulo de 90. Pero para mí W va para abajo. A ver, alfa 1 era el ángulo, al igual que en el caso de bomba, tiene las mismas definiciones.
Alfa 1 es el ángulo entre quién y quién. Entre C1 y 1. Entre U sub 1 sería entre U sub 1 y C sub 1. Ángulo entre U sub 1 y C sub 1. Está perfecto. Beta 1 tiene la misma definición que en el caso de bomba. Es el ángulo entre quién. U sub 1 y menos W1. Fíjense acá. Acá lo tienen el ángulo. Entre U sub 1 que va para allá o entre W1, en realidad es así. Entre W1 y menos U sub 1. Entre W1 y menos U sub 1. Ahí está. Esa es la definición correcta. W1 que va para allá y menos U sub 1 que va para acá. Porque entre U sub 1 positivo sería este, el beta 1 prima, el complemento. Ese sería el ángulo entre U sub 1 y W1. ¿Lo ven a eso, el beta 1 prima? Ese ya lo explicamos en el caso de bomba. A mí no me interesa el beta 1 prima, me interesa el beta 1. Es decir, el ángulo entre W1 y menos U sub 1. ¿Se ve eso? Sí. Sí, profe. Por lo tanto, si yo digo que este es mi beta 1 de mi turbina, está correcto. Porque el beta 1 prima va a ser este. A mí no me interesa este, me interesa el beta 1, el ángulo interno del triángulo. Entre W1 que va hacia arriba y el menos U sub 1 que va hacia allá. ¿Se entiende ahora? Sí, profe, pero yo me refería a la cabeza de la flecha, me parece que va para abajo, porque tanto en el triángulo de entrada de las bombas, siempre C sub 1 y W1 van juntas. Se unen acá. Exactamente. Bien, perfecto. Bien. Bien, quedó claro entonces el ángulo beta 1, ¿no es cierto? Quiere decir entonces que a partir de esto, ¿cuánto vale? Yo ya tengo el alfa 1, ¿valía cuánto? 10 grados. 10 grados. Beta 1, ¿cuánto vale? 90 grados. Ya tengo dos ángulos del triángulo de entrada. Vamos a borrar esto para que no se confunda. Listo. ¿Qué más tengo? U sub 1 ya lo tengo. ¿O no lo tengo? No, no lo tengo todavía. Pero sí sé, a partir de este triángulo y por los ángulos que yo tengo, ¿cuánto valen las componentes de C sub 1? ¿Cuánto vale la componente aquí? ¿Puedo decir esto yo? Sí, pues. ¿Sí? Bien, perfecto. Quiere decir entonces que si U sub 1 es igual a C sub 1U, ¿por qué? Por tener, ¿no es cierto?, el ángulo de 90 grados, ¿sí? Que entonces, volvemos a la formulita esta. U sub 1 y C sub 1U. U sub 1, C sub 1U. ¿A qué va a ser igual? A U sub 1 cuadrado sobre G. ¿Por qué? Porque U sub 1 es igual a C sub 1U. ¿Sí? Y va a ser igual a que, en función de los datos que yo ya tengo, ¿sí? ¿Cuánto vale C sub 1M? Esto vale C sub 1M. W1 es igual a C sub 1M. Y fíjense acá. ¿No me lo da ya acá? Por cuestión de diseño en esta turbina, ¿cuánto vale esto? Vale 2. El cateto opuesto sería. Yo teniendo el cateto opuesto por dato, ¿sí? Y teniendo lo que a mí me interesa averiguar, que es el cateto adyacente, que es esto, y teniendo los ángulos, yo lo puedo sacar. Y digo que es directamente igual a ¿qué? A C sub 1M sobre la tangente de alfa 1. ¿Por qué? Porque yo conozco C sub 1M que vale 2. ¿Y la tangente de cuánto? De alfa 1 que vale 10 grados.
Y esto vale 11,34 metros por segundo. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Profe, yo me Sí. perdí un poco ahí. Decime. En la parte de la que puso la tangente, o sea, sería una equivalencia. A ver, fíjate. Tangente de alfa 1, ¿a qué va a ser igual de este triángulo rectángulo? Cateto opuesto Sobre cateto sobre cateto. adyacente. C sub 1U o U sub 1, que es lo mismo. ¿Sí? O a este ya lo tenés como dato. Sí. A este pues ya lo tenés como dato. ¿De dónde lo tenés como dato? Y acá. Dato y Eso. dato. Sí. Sí, sí. Por lo tanto, podés averiguar qué cosa. Tu incógnito. Ah, bien. U sub 1 va a ser igual a quién? A C sub 1M sobre la tangente de alfa 1. Bien. ¿Sí? ¿Qué es lo que hicimos acá? Nada más que acá, fíjate que acá nos equivocamos nosotros. Acá metimos la parte para acá. Ahí, corre. Ahí, corre. Elevado al cuadrado debido a la gravedad. Claro, exactamente. Sí, Claro, por eso señor. me perdí, profe, no sabía esto de... Perfecto, tiene razón usted. Entonces, acá U sub 1 es C sub 1M sobre la tangente de alfa 1. Esto es U, ¿no es cierto? Lo tenemos que elevar al cuadrado y eso lo multiplicamos por 1 sobre G. Claro, por eso no entendía, no sabía que se había hecho la gravedad. Ahí Perfecto, está. ahora sí. C sub 1M vale 2, ¿no es cierto? Sobre la tangente de 10 grados. Todo eso al cuadrado por 1 sobre 9,81. Ahora sí está más parecida. Ahora sí me gustó. Quiere decir que el HU ahí les va a dar directamente 13,11 metros. ¿Sí? Ese es el valor entonces directamente de ¿qué? Del salto neto, o sea, igual al salto neto H. ¿Por qué? Porque de nuevo, las pérdidas eran igual a 0. Si las pérdidas son distintas de 0, no puedo plantear esta igualdad que acabo de plantear, ¿cierto? Tengo que averiguar cuánto valen las pérdidas, descontarlas y ahí recién voy a tener la altura o el salto neto. ¿Sí? ¿Estamos hasta acá? ¿Preguntas? Bien, hemos resuelto Bien entonces por el momento. Bien, hemos resuelto entonces el punto A. Vamos al punto B del problema. ¿Qué me dice el punto B? El punto B me pide que averigüe aquí en este punto cuánto vale el beta 2. Decirme o preguntarme cuánto vale el beta 2 implica necesariamente plantear con los datos que tenga lo que sería el triángulo de salida de mi turbina, ¿no es cierto? El triángulo de salida de la turbina. ¿Cómo sería el triángulo de salida de la turbina? Como práctica, de nuevo, sugerencia, vamos a hacer lo mismo que hicimos para el caso del triángulo de entrada, nada más que vamos a tratar de dibujarlo al triángulo de salida en el cuarto cuadrante. Dibujamos primero, ¿qué cosa? El U sub 2. ¿Sí? Que, de nuevo, en el caso del U sub 2, ¿tengo algún dato? No, todavía no. Yo lo único que sé del U sub 2, ¿sí? A través de esta relación, ¿sí? Que vale igual a ¿qué? A U sub 1 sobre 2, ¿no es cierto? Despejo y me queda U sub 1 sobre 2. U sub 1 yo ya lo tengo averiguado. Háganme este cálculo, vale 2 sobre la tangente de 10 grados. ¿Cuánto vale eso? 2 dividido en tangente de 10. 11,34 me da a mí. Eso, 11,34 metros por segundo. Quiere decir que acá yo ya tengo, si divido 11,34 dividido en 2, yo voy a tener directamente el valor de U sub 2.
5,67. 5,65. O sea, yo ya tengo uno de los catetos acá. Borramos esto, 5,65. 67. 67, perfecto. Listo, ya tengo uno de los catetos. Si dibujamos, como estamos en el caso de turbina, atendiendo a la sugerencia de dibujarlo en el cuarto cuadrante, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener un vector C sub 2. ¿Pero qué pasa con C sub 2? ¿Cómo se llamaba el ángulo este? Este se llamaba ángulo alfa 2, ¿se acuerdan? El ángulo entre U y C se llama alfa. ¿Qué me dice del alfa 2 acá en el problema? No me dice nada. Yo me fijo en la lista de datos, no tengo nada en forma directa referido a alfa 2. Pero yo ya tengo un indicio. ¿Qué les parece de esto? De esto que tengo acá. ¿Qué dicen ustedes? Que Vale, es 90 90 grados, profe, porque vale 0. Ajá, ahí me gustó. La única posibilidad para que el vector C sub 2 se proyecte 0 sobre la dirección de U es que alfa 2 valga, ¿cuánto? 90 grados. 90 grados. Quiere decir que yo acá, fíjense, C sub 2 con un alfa 2 de 90. Ahí me gustó, perfecto. Me queda también cerrar el triángulo. ¿Cómo se llama este ángulo de acá? Beta 2. Beta 2. Es el ángulo interno del triángulo. Perfecto, me gustó. Quiere decir que ya tengo un cateto. Tengo un ángulo interior. ¿Qué otro dato tengo? A ver, déjenme ver. Bien, hasta ahora tengo eso, ¿sí? ¿Qué es lo que me pide averiguar en el punto B? El punto B, de nuevo, me pide averiguar cuánto vale beta 2. Beta 2 igual a incógnita. Bien, yo necesito de alguna manera tener para averiguar ese ángulo o conocer C sub 2 o conocer W2, ¿sí? Alguno de los dos, ¿está? Quiere decir entonces que para eso, ¿cómo puedo sacar la relación? Beta 2, yo digo que trigonométricamente de este triángulo, beta 2 va a ser el arco tangente entre ¿quién? Entre cateto opuesto sobre cateto adyacente. Beta 2, arco tangente. ¿Yo lo conozco a C sub 2? ¿Qué dicen ustedes? Ese es su 2M, profe. Exactamente, correcto. C sub 2M, porque el C sub 2U era 0. ¿Y el C sub 2M yo lo conozco? Fíjense. Ya me lo da el dato. Me decía que para esta turbina el C sub 2M estaba construida de manera tal que el C sub 2M era igual a C sub 1M y valía 2. O sea que ya lo tengo como dato. Igual a 2. 2 C sub 2M sobre U sub 2, 5,67. Beta 2 igual 19 grados 43. Listo. Averiguado entonces el ángulo beta 2. ¿Vieron qué fácil que es? Lo importante de esto siempre es ubicarse con los fasores, con los vectores, mejor dicho, y con sus respectivos triángulos de entrada y salida. ¿Sí? En base a los datos que me den, ¿cierto? Listo. Vamos al punto C. ¿Qué me dice el punto C? Dice, averigüen cuánto vale D1 y D2. Yo de D1 y D2 lo único que conozco es qué cosa. Es la relación que hay entre ellos. ¿Sí? Dice D2 vale 0,5 D1. Es lo único que yo conozco. D2 vale 0,5 de D1. Ahora me pide que averigüe cuánto vale D2 y cuánto vale D1. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Cómo puedo sacarlo? Como D1 y D2 están en relación directa con las U, y yo ya conozco cuánto valen las U, ¿no es cierto? Puedo sacar, despejando de cada una de esas fórmulas. Por ejemplo, acá, de U1
igual a pi por D1 n sobre 60, yo puedo despejar mi incógnita de 1. Y digo que va a ser igual a ¿qué? A 60 veces u sub 1 sobre pi por n. D1 igual 60 por u sub 1. ¿Cuánto valía u sub 1? Valía 1134. Sobre pi por las revoluciones por minuto que tiene esta turbina. ¿De cuántas revoluciones es? Es de 375 revoluciones por minuto. 375. De 1 igual a ¿cuánto? A 578 milímetros. Listo, averigüe entonces cuánto vale el diámetro de 1. ¿Qué me queda averiguar? ¿Cuánto vale el diámetro de 2? ¿Qué puedo usar? ¿Qué les parece? ¿Podemos usar esa relación? La misma relación. Y digo que de 2 es la mitad de D1, o sea, 578 sobre 2. 289 milímetros. Entonces, fíjense ustedes que comparando D1 y D2, ¿quién es mayor que quién? ¿Cómo es D1 respecto de D2 en una turbina? El doble, grande. Claro, pero sería D1 es mayor que D2. El diámetro de entrada de una turbina, vamos a esto. Si este es el diámetro De de afuera, entrada. pues. Claro, si ese es D1, este va a ser D2. Diámetro de salida. Que es a la inversa que en el caso de la bomba. Esto es para turbina. ¿Cómo es para el caso de bomba? Es al revés. Diámetro de 1 más chico que el diámetro de su 2. ¿Se acuerdan de eso? Sí. Como para que lo tengan presente en una tabla comparativa que puedan llegar a armar ustedes. ¿Sí? Entonces, esto está correcto. Bien. Punto D. ¿Qué dice el punto D? Me pide que averigüe cuánto es la potencia desarrollada por la turbina. En el caso de las potencias entregadas por la turbina, de nuevo, vamos a aplicar el concepto, ¿no es cierto?, de espejo para el caso de bomba. ¿Qué pasaba para el caso de bombas? Para el caso de bombas, nosotros teníamos que, ¿cómo era el diagrama de potencias y rendimientos en el caso de bomba? ¿Se acuerdan? Caso de bomba. El caso de bomba era así, fíjense. Vamos a tomar este ejemplo. Este dibujito. Yo en el caso de bomba, vamos a tratar de hacer acá el comparativo. Bien, el caso de bombas que teníamos. Diagramas de potencia y rendimiento. Yo acá tenía que el motor eléctrico me entregaba a la turbina, me va a entregar una potencia en forma de potencia en el eje, una P sub A. ¿Sí? Esa potencia en el eje entregada, ¿sí? Lo primero que perdía era en un rodamiento que tenía acá la entrada, un rodamiento de bolilla, ahí pierdo rendimiento mecánico. Es decir que de traer un valor de potencia determinado entregado por el motor eléctrico, ¿sí? Voy a tener una pequeña pérdida de rendimiento, este es PA, potencia en el eje, pierdo rendimiento mecánico y me queda una pequeña parte, menos potencia que ingresa al rodete, ¿sí? Que va a entrar y me va a consumir o me va a generar una potencia interna.
¿sí? Asociada, como decíamos, a una HU. Estamos analizando lo que veíamos en el caso de bomba, ¿no es cierto? Y luego, tenía dos tipos de pérdidas. Unas pérdidas del tipo hidráulica y unas pérdidas del tipo volumétrica. Quedándome, si resto esas dos pérdidas, ¿sí? Voy a llegar al final con una potencia P útil o efectiva de la bomba. ¿Sí? Eso era lo que nosotros teníamos para el caso de bomba. En el caso de la turbina hidráulica, funciona como función, digamos, como si fuera un espejo. Lo mismo que en la fórmula va a pasar lo mismo con el caso de diagrama de potencias y rendimiento. ¿Por qué? Porque en el caso de turbinas, si nosotros consideramos esta imagen, ¿no es cierto? Si nosotros consideramos esta imagen, vamos a tener que en el caso de la turbina va a ser lo siguiente, fíjense. ¿Qué es lo que voy a tener al final? Acá al final yo voy a tener entregado en el eje de la turbina una potencia P sub A. ¿Sí? Que va a ser al final de todo. O sea que acá del lado derecho yo voy a tener una P sub A. ¿Sí? ¿Y qué voy a tener del lado izquierdo? Si yo pongo este espejo, ¿qué voy a tener? Voy a tener la potencia útil o neta puesta a disposición, ¿sí? A través del H de la turbina. ¿Sí? Quiere decir entonces que de la puesta a disposición por la turbina, con todo este, ¿sí? Este va a ser la potencia útil total puesta a disposición por la turbina, que se me va a restar en primer término. Se me va a restar, ¿qué cosa? ¿Pérdidas de qué tipo? ¿Lo tienen ahí el gráfico que vieron con el ingeniero Simone? ¿Lo tienen el grafiquito ahí a mano o no? No, yo no, profe. Bien. Lo primero que vamos a descontar acá son pérdidas del tipo hidráulico. O sea, rendimiento hidráulico. ¿Sí? Y por acá vamos a tener pérdidas del tipo rendimiento de tipo volumétrico. Una vez que yo descuento eso, ¿sí? Una vez que yo descuento eso, lo que me queda aquí en la turbina es la PI, asociada a la energía HU directamente intercambiada por el fluido en el rodete. Luego, si a partir de ese punto yo considero descontar las pérdidas por rendimiento mecánico, finalmente lo que me va a quedar, digamos, disponible es la potencia, ¿sí? En el eje entregada por la turbina, ¿no es cierto?, al órgano móvil de la máquina. Entonces, fíjense esto, que es, como decíamos, válido para el caso de la turbina, funciona a modo de función espejo, ¿no es cierto?, o gráfico espejo respecto de bomba. ¿Sí? ¿Se entiende más o menos el concepto cuando hablo de esto de espejo, de lo que trato de significar? Sí, profe. Bien, perfecto. A partir de eso surgen, lógicamente, las relaciones y que son totalmente válidas para cuando estudiamos bombas, pero todo en función de haber dibujado o tener presente el gráfico de potencia. Quiere decir que en el caso del punto D de este problema, ¿qué me está pidiendo? En el punto D de este problema me está pidiendo, fíjense, potencia desarrollada por la turbina. Cuando me habla de la potencia desarrollada por la turbina, ¿sí? Lo que me está haciendo referencia, ¿sí? Es directamente al valor de encontrar la potencia I, asociada a la energía directamente intercambiada por el órgano móvil de la máquina. Quiere decir que el punto D, de nuevo, hace referencia a la potencia desarrollada por el rodete.
potencia directamente intercambiado, cedida por el fluido al órgano móvil de esta turbina, ¿sí? Que en este caso, ¿sí? Que en este caso particular, ¿sí? ¿Qué pasa? Por tener pérdidas despreciables, ¿sí? Por tener pérdidas despreciables, ¿a qué va a ser igual entonces directamente? Yo puedo plantear, a partir de tener la potencia, las pérdidas despreciables, que la potencia interna, ¿sí? Que es la que me está pidiendo el punto D, va a ser directamente igual a la potencia útil o efectiva de esta turbina. Fíjense acá. Esto que me está pidiendo mi problema, ¿sí? Es igual directamente a esto. ¿Por qué? Porque no tengo pérdidas, ¿sí? Tanto las pérdidas hidráulicas, las pérdidas volumétricas son despreciables, por lo tanto, este valor es igual a este. ¿Se entiende? ¿Y cuánto vale la potencia útil o efectiva? Lo mismo, vale lo mismo la fórmula hidráulica. Q por ρ por G por el H. Útil o efectivo de la bomba. Profe, Diga. entonces igual sería igual a P sub A, o sea que las tres P son iguales. En este caso, claro, sería un gráfico plano. ¿Sí? Exactamente. Q por ρ por G por H. Q, yo lo tengo el caudal. Me fijo en la lista de No. datos. No lo tengo en forma directa. Lo tengo que calcular. ¿Cómo lo puedo calcular al caudal? Con la misma fórmula que Caudal. usamos para bombas. Claro. Exactamente. Podemos calcular a la entrada de la turbina, subíndice 1 o salida de la turbina. Supongamos que vamos a calcular el caudal al subíndice 1, a la entrada. ¿Cómo era la formulita? Tau sub 1, pi por D1 por B1, C sub 1M, rendimiento volumétrico. Esa sería la fórmula genérica, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Cuánto vale el tau sub 1? Nosotros dijimos que valía, lo habíamos puesto por acá. 0,96. 0,96. Perfecto, vale 0,96, ¿no es cierto? Por pi, la constante pi, por el diámetro de 1, que ya lo tengo, el diámetro de 1, y vale... ¿Dónde lo había? Lo había calculado ya el diámetro de 1. A ver, déjenme ver. Sí, acá en el punto C. Diámetro de 1 valía 0,578. Ancho B1 a la entrada. 100 milímetros. 0,1. ¿Y qué me está quedando? C1M. ¿Cuánto vale C1M? Me voy al triángulo de entrada. 2. Perfecto, muy bien. Rendimiento volumétrico, ¿cuánto vale? Si no me dice nada, como en este caso, vale 1. ¿Sí? Aparte, si me dice que no tiene pérdidas internas, por lo tanto, el rendimiento es del 100%, ¿sí? Por lo tanto, vale 1. Listo. Caudal a la entrada. ¿Cuánto vale el caudal a la entrada? Y vale 0,34 metro cúbico por segundo. 0,34 por ρ, que es una bomba de agua a temperatura normal, temperatura ambiente, por lo tanto el ρ vale 1000, constante 981, y el H de la turbina. ¿Cuánto vale el H de la turbina? ¿Lo tengo el H de la turbina? 13 onzas. 13 onzas, ahí está. Listo. Por lo tanto, la PI igual a la P igual a 44,8 kilowatts. Fíjense que en este caso, y a diferencia de las bombas, lo normal, lo usual,
y habitual es que nosotros expresemos, al hacer referencia de potencia de turbina, ¿sí? ¿Se acuerdan del caso de bomba? Nosotros, una vez que encontramos la potencia expresada en vatios o en kilovatios, la pasamos a CB o HP, ¿se acuerdan? ¿Por qué? Porque normalmente ese era el valor, digamos, expresado en cuanto a potencia mecánica más usual para el caso de las bombas. En el caso de las turbinas, como normalmente el valor de la potencia hidráulica normalmente sirve para conectar las turbinas a un generador de energía eléctrica y en definitiva es el que va justamente es para ese uso, ¿no? Para generar en las usinas, en los centros de producción de energía eléctrica, van conectadas a generadores, por lo tanto, y a diferencia de las bombas, en el caso de turbinas vamos a seguir manteniendo, ¿no es cierto?, como unidad de potencia normales de expresión para este tipo de elementos, ¿no es cierto?, este tipo de máquina, el vatio o el kilovatio, sin necesidad, como dijimos en el caso de bombas, de pasarlo a CB o HP. ¿Sí? ¿Se entiende un poco la idea? ¿La diferencia? Sí. Bien. ¿Cómo estamos hasta acá? ¿Preguntas, dudas, consultas? Fácil, ¿no es cierto? Hasta acá. Fíjense que en términos generales el tratamiento que se le da normalmente a este tipo de problemas referidos a turbina, ¿no? Y eso que estamos viendo en la turbina de reacción, es muy similar, muy parecido al que ya vimos en bombas, con sus particularidades, esto de trabajar a espejo, con el caso de la fórmula, con el gráfico de potencias y rendimiento, como dijimos, ¿no es cierto? Entonces, teniendo en cuenta esa particularidad, yo creo que no van a tener ningún tipo de inconvenientes en resolver problemas relativos específicamente al caso de turbina, ¿sí? Bien, lo que nos queda está referido al problema, a ver, aquí, al problema número 2, que es un poquito más largo, nos va a llevar un poco más de, digamos, de desarrollo en cuanto a tiempo, y ya es prácticamente horas, ¿sí? Yo diría en todo caso que la clase que viene, vamos a dedicarle una clase completa a este problema en particular, porque en este problema, como dijimos, vamos a ver las bondades, sobre todo en el último punto, en el punto G. Ese punto tiene que ver cómo, ¿no es cierto?, se cuantifica o se valoriza de alguna manera el hecho de la presencia, ¿no es cierto?, de la parte del, digamos, la salida, ¿no es cierto?, en el cono, ¿sí? Cómo es de alguna manera el tronco cono ese que tiene a la salida de la turbina de reacción, para qué sirve, ¿no es cierto?, y para que de alguna manera este elemento que se llama tubo de aspiración, cómo influye, ¿no es cierto?, en el rendimiento final de la bomba, de la turbina, perdón. Así bueno, nos va a llevar una clase completa seguro. Así que no sé si les queda alguna duda, alguna consulta sobre lo que vimos hoy. Si no, directamente ya nos veríamos la clase que viene, como decíamos, para resolver este problemita, el número 2, que es el último problema del práctico. Profe, ahí hemos estado, disculpe, cambiándole de tema. Y Sí. estoy conversando con compañeros ahí en el grupo, Sí. y hay muchos que Sí. se les dificulta rendir el 12 de noviembre y piden si puede ser el 15, si se puede cambiar la Sí. fecha. Así ya lo hablamos No hay con problema. tiempo. No hay problema, recuerden que eso habíamos quedado abierto en la última clase y bueno, si no puede el 12, no hay ningún problema, ya lo formalizamos y lo santificamos ahora por el grupo, ya para el lunes 15, que lo dejamos en el mismo horario, el lunes 15 a la misma hora sería. Sí, puede ser, profe. ¿Sí? Bueno, si están todos de acuerdo, lo dejamos así, ahora mismo ya termino la clase y ya les mando el correíto para que les quede a todos y estemos todos sabiendo el tema del segundo parcial. ¿Bien? Bien, profe. Bien, bien. Gracias. Profe, Perfecto. ¿me puede poner presente, Sí. por favor? Sí, cómo no. Graciela, ahí te pongo. Gracias. A mí también. Graciela Medina, presente. Sí, ¿quién más? Méndez. Méndez. Federico. Listo, Federico, ahí está presente. ¿Estamos? Bien, pues. ¿Alguien más? Nadie más por lo visto. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? ¿Nos estamos viendo Listo, entonces? profe. Vamos. Excelente. Nos vemos. Buena semana. Nos vemos. Que anden bien. Chao, Chao, profe, nos profe. vemos. Hasta luego. Que no-